Mi nombre es Samuel Paredes y vamos a ver qué son los pipes, para qué sirven y cómo los implementamos en nuestro proyecto de Angular. Los pipes, o también llamados transformadores, son una herramienta de Angular que nos permite transformar visualmente la información. Son útiles porque se pueden usar en cualquier proyecto de Angular. Cabe aclarar que una pipe no modifica los datos que están almacenados en las variables. Solo modifica la forma en que mostramos esos datos en la vista. ¿Y cómo usamos un pipe? Bueno, para eso vamos a ver un ejemplo. Yo tengo un código base de un proyecto de Angular. En este proyecto tengo implementado Bootstrap, por lo cual implementé sus clases de estilo. Y al mismo tiempo creo una tabla donde muestro los datos que tiene mi arreglo, que tiene objetos guardados de un tipo de datos. Bien, ahora si vamos a la vista, vemos que en la tabla se muestran los datos en bruto, o sea, no están formateados, están tal cual se guardan en el arreglo. Y visualmente se ve mal, porque son muchos datos y no respetan las letras mayúsculas y tampoco están en contexto con lo que representan. Por ejemplo, en este de cuota mensual, que tendría que ser un monto en monedas, pero solamente lo que vemos aquí es un número, o este de un porcentaje que está en número decimal, cuando tendría que representar un porcentaje. Bueno, para eso nosotros podemos aplicar lo que son las pipes, que aquí puse un ejemplo de cómo utilizarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra etiqueta P, mostramos nuestra variable mediante el enlace directo. Y bueno, nosotros aplicamos las pipes primero escribiendo este carácter, que es una barrita vertical, que de por sí se llama pipe. Ponemos el nombre de nuestra pipe. Y si nuestra pipe permite parámetros, entonces los ponemos después de dos puntos y escribimos los parámetros que nos piden. Por ejemplo, nuestros nombres aparecen con minúsculas. Todos los nombres que tenemos en las tablas aparecen con minúsculas. Bueno, para ello podemos aplicar unas pipes que ya vienen incluidas con Angular, desde aquí, desde la vista. Entonces, como vimos cómo se aplican, entonces va la barrita de pipes. Y bueno, nosotros podemos aplicar tres tipos de formateador de textos. Uno sería el uppercase, que lo que hace nos transforma nuestra variable en todas letras mayúsculas. Si vemos acá, entonces nos transformó en mayúsculas, todos los nombres. La otra forma que tenemos de formatear sería el lowercase, que nos hace todo en minúsculas. O sea, como lo teníamos los datos, no haría ningún cambio. Y el otro método que tenemos para nosotros modificar los datos es el title case. Bueno, title case nos capitaliza nuestra variable, o sea, cómo mostramos la variable. Por ejemplo, entonces si vemos acá, la primera letra es mayúscula y el resto son todas minúsculas, como debería ser con respecto a los nombres. Bueno, entonces lo podemos aplicar también con los apellidos. Entonces agregamos el pipe de title case y se aplicó a todas las variables que estábamos mostrando, a las que le pusimos el pipe. Otro que quiero cambiar sería este del date, donde muestran la fecha. La fecha de nacimiento sería en este caso. Entonces venimos al código y bueno, entonces ponemos aquí nacimiento, agregamos una pipe. Podemos directamente solamente agregar el date sin parámetros. Y lo que nos formatea es el nombre del mes recortado, obviamente está en inglés porque es lo que está predeterminado en Angular, el día y el año. Bien, entonces a esto nosotros le podemos poner parámetros. Y los parámetros se lo ponen entre comillas. Uno de los parámetros que nosotros podemos poner es short. Y lo que hace el short es que nos modifica una forma más corta de ver los datos. Por ejemplo, solo aquí nos muestra en este formato que es mes, día y año y una hora. Luego tenemos lo que es el medium,
que lo que hace el medium nos pone el nombre del mes recortado, el día y el año junto con la hora. Y luego otra forma que tenemos con el date es el long, que ya de por sí el long nos muestra los datos completos. Nos muestra el mes, el día, el año, el horario, la hora que está definida. Y GTM sería la zona horaria. Y hay otra forma de formatear nuestros datos de tipo data, que sería el long date, que lo que hace es que nos muestra el nombre del mes completo, el día y separado el año, separado por una coma el año. Y bueno, este sería lo más apropiado en este caso. Bueno, pasando a lo que son los porcentajes, nosotros podemos aplicar un, un pipe llamado percent, que sería, aplico el pipe y la palabra percent, sería el nombre de nuestro pipe. Y si vamos a la vista, ya nos muestra un porcentaje, saliendo de nuestros números decimales. Bien, y ahora pasando a lo que son nuestra representación de variables que tendrían que ser en valor monetario. ¿Y cómo sería eso? Bueno, nosotros vamos al código y en de donde mostramos el dato le agregamos la pipe de currency. Currency, así se llama la pipe. Entonces guardamos los cambios y vamos a la vista. Bueno, y en la vista, ¿qué es lo que pasa? Nos separa los miles y lo que serían los centavos. Y además nos pone el símbolo de pesos. Pero también se le pueden agregar parámetros. Por ejemplo, si queremos representar euros, entonces solo simplemente venimos al código, agregamos un parámetro y dentro de las comillas ponemos euro, que sería de la moneda europea. Entonces vamos a la vista y como vemos se nos cambiaron los signos de peso por el signo de euro. Además de todos los pipes que vienen implementados en Angular, nosotros podemos crear nuestras propias pipes. Entonces, para crear una pipe, nosotros tenemos que venir a nuestro proyecto y creamos una pipe con ng generate pipe. Y bueno, le ponemos la dirección donde queremos poner, entonces yo le voy a poner en la carpeta pipes barra y cómo le voy a llamar. Entonces, por ejemplo, yo en este proyecto yo quiero aplicar lo que sería un filtro para filtrar estas tablas por nombre o por apellido. Entonces, a mi pipe lo voy a llamar filtro. Bien, una vez que se cree, si venimos aquí a los datos que tenemos guardados, a todos los archivos que tenemos guardados, se nos generó la carpeta pipes. Bueno, entonces abrimos nuestro archivo llamado filtro.pipes.ts y bueno, tenemos una estructura básica de lo que sería un pipe. Cuando nosotros llamamos a un pipe, se ejecuta este método, que es lo que pide como parámetro sería el valor, que sería la parte izquierda del pipe, que si nos vamos a nuestro ejemplo que tenemos en nuestra vista de cómo implementar un pipe, la parte izquierda sería esto, sería el nombre, sería nuestra variable. Entonces este sería el valor que se manda. Y bien, entonces volviendo al código, los argumentos, viendo el ejemplo, serían todos los parámetros que definimos acá, lo que pasamos entre las comillas. Bien, luego de crear nuestro pipe, por ahora lo vamos a dejar así nomás. Vamos a ir a nuestro archivo .ts de nuestro componente home, donde tenemos declarado nuestro arreglo y vamos a declarar una variable aquí debajo. Voy a llamar filtro y solamente va a guardar una cadena vacía. Esto nos va a servir para que nosotros nos comuniquemos desde este archivo .ts con el pipe, ya que vamos a implementar lo que son ya que vamos a implementar lo que son formularios. Bien, entonces, arriba de nuestra tabla vamos a crear un input.
Y bueno, corto el video y yo voy a tener el input creado. Bien, aquí tenemos un input de tipo texto para que desde la vista se ingrese texto, para poder nosotros filtrarlo por nombre y por apellido. Y para filtrar por nombre y por apellido, lo que tenemos que hacer es crear un select para nosotros definir por qué campo nosotros vamos a filtrar. Bueno, una vez nosotros tenemos creado nuestro select, para poder usarlo bien, entonces vamos a crear otra variable que se llame campo, la cual por defecto va a tener guardada la palabra nombre. Así que de entrada ya nomás ya se va a poder filtrar por el nombre. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer como la comunicación entre la vista y nuestro archivo .ts? Entonces nosotros tenemos que agregar lo que es el for modules en las importaciones de nuestro app.module.ts. Bien, entonces luego de esto lo que hacemos es agregar las conexiones con nuestras variables que se van a comunicar directamente con nuestro formulario. Bien, entonces nosotros aquí ya tenemos conectado lo que es nuestra vista con las variables que definimos en nuestro archivo .ts. Entonces si vamos a la vista, entonces vemos cómo nosotros ya tenemos separada la categoría con el campo por el cual queremos nosotros filtrar y podemos escribir aquí en el formulario y se va a ir modificando en la variable. Bien, entonces aquí una vez que nosotros ya tenemos definidos los formularios con los que nosotros vamos a manejar los datos con los que se van a filtrar nuestra lista. Entonces, vamos a lo que es el código, al archivo de nuestro pipe.ts. Lo que nosotros hacemos sería cambiar el tipo de datos de entrada para que este pipe corresponda al- a los tipos de datos que queremos que maneje este pipe. Entonces, el valor que tiene que devolver sería un array de tipo alumno, que sería la clase que nosotros implementamos en los objetos de nuestro arreglo. Y bueno, el valor de entrada también sería el mismo, porque nosotros queremos filtrar lo que es la tabla de alumnos. Bueno, y el argumento lo podemos cambiar por dos parámetros. Entonces, un parámetro va a ser el filtro, que va a ser de tipo string, que va a ser la palabra por la cual yo voy a filtrar. Y el otro parámetro va a ser el campo, que también va a ser de tipo string, que va a ser el campo por el cual yo quiero filtrar mi tabla. Lo primero que tenemos que verificar en nuestro pipe es si nuestro parámetro filtro llega como una cadena de caracteres vacía. ¿Qué ocurre eso? Simplemente tenemos que devolver nuestro arreglo que viene de entrada. Bueno, si no, nosotros tenemos que guardar todos los objetos de nuestro arreglo que viene de entrada que cumplan con el filtro en otro arreglo. Entonces creamos otro arreglo. Arreglo filtrado y lo inicializo como un arreglo vacío. Bien, entonces de aquí nosotros podemos obtener al filtro, o sea, nuestro parámetro filtro puede venir con letra mayúscula o minúscula. Entonces, para evitarnos la comparación entre mayúscula y minúscula, directamente pues, transformamos todo lo que contenga filtro en minúscula. Entonces aplicamos filtro es igual a filtro.to lowercase. Bien, una vez que tenemos filtro, nosotros de aquí ya podemos empezar a filtrar, pero nosotros tenemos que filtrar según el valor que tenga campo. Entonces aplicamos un switch campo. Según el valor de campo, nosotros tenemos solamente dos casos que se cumplen por el valor de campo. Uno que sea por nombre
y el otro caso sería apellido, que serían los únicos dos casos que se cumplirían, los únicos dos valores con los que vendría nuestra variable campo. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos definido nuestros campos, tenemos el valor de campo y ya sabemos que tenemos que filtrar, creamos un for para recorrer nuestro arreglo de entrada. Entonces for let alumno of value. Ya que nuestra variable alumno lo que va a hacer va a recorrer nuestro arreglo que viene como parámetro de entrada y va a devolver un... Y aquí entonces se van a guardar todos los objetos que cumplan con el filtro. Bueno, y aquí también podemos tener otro inconveniente. A la hora que se guarde cada nombre de un alumno dentro de la variable, puede ser que se guarde con mayúsculas o minúsculas o combinaciones de mayúsculas y minúsculas. Entonces lo que podríamos hacer acá sería alumno.nombre transformarlo en todas las letras minúsculas para que sea nuestra búsqueda más fácil. Entonces sería eh, alumno.nombre.to lowercase. Como ya tenemos lo que es nuestro filtro en todo minúscula y el nombre en todo minúscula, entonces para nosotros hacer la búsqueda, hacemos un if, entonces ponemos alumno.nombre.index of para obtener en qué posición está alumno con respecto al vector value y qué es lo que queremos encontrar, qué valor queremos saber si está dentro de nuestro vector, entonces sería filtro. Ahora, si este valor es distinto de -1, lo que tenemos que hacer es directamente guardarlo en nuestro arreglo. Definimos arreglo filtrado, que está vacío, entonces sería arreglo filtrado.push alumno. Y con esto ya nosotros tendríamos que se aplica el filtro y se guardan todos los objetos que estén dentro de mi arreglo que viene llamado value dentro de este arreglo vacío. Bueno, si nosotros queremos aplicar lo mismo para apellido, entonces sería exactamente esto mismo, lo mismo que aplicamos en nombre, solamente que en vez de evaluar el nombre, evaluaríamos el apellido. Entonces cambiamos los tres lugares donde aplicamos el nombre, entonces sería apellido. Entonces estamos diciendo que vamos a pasar lo que viene en el objeto que recorre el arreglo alumno, lo pasamos a todo en minúsculas. Entonces evaluamos si es que hay una posición en el vector que tiene este objeto, lo agregamos en el arreglo final. Luego de que termina nuestro switch, ya una vez de que ya se guardaron todos los objetos que cumplen con el filtro, entonces enviamos arreglo filtrado para que se devuelva todo el arreglo con todos los objetos que se filtraron. Entonces venimos acá y aplicamos. ¿Pero dónde lo aplicamos? Nosotros tenemos que aplicar nuestra pipe aquí en el ng-for, porque nuestra pipe dijimos que funciona como un filtro. Entonces, si nosotros queremos mostrar con el objeto alumno de nuestro arreglo de alumnos, entonces nosotros ya tenemos todo el arreglo completo. Pero si nosotros aplicamos un pipe, vamos a aplicar lo que sería ya el filtro. Entonces, aplicamos el nombre de nuestra pipe, que nosotros lo llamamos filtro. Tenemos que pasar los parámetros que nosotros teníamos aquí arriba, que nosotros les dimos valor con nuestros inputs. Entonces, el filtro se llama filtro. O sea, el valor porque queremos buscar se llama filtro. Y el campo que nosotros definimos acá con el select y que usamos aquí en el filtro. Entonces nos vamos a la vista y tenemos nuestra lista completa. ¿Por qué tenemos nuestra lista completa desde el inicio? Porque nosotros pusimos pusimos nuestra aquí en el pipe si la variable que ingresa como parámetro filtro está vacía, entonces que se retorne la lista entera. Porque si nosotros no poníamos esto, de entrada ya se aplicaba el filtro y bueno, como el filtro estaba vacío, entonces no venía nada en la lista. Venía vacío. Entonces, por ejemplo, buscamos
con todos los nombres que comiencen con S. Por ejemplo, está en el campo nombre, entonces con S, que tengan una S o que comiencen con una S los nombres. Le pongo S, pongo una A. Bueno, entonces está este nombre. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer con apellido, pasa lo mismo. No hay ningún apellido con SA. Entonces pongo con P. Que tengan una P. Está Paredes, Peralta, Pérez, Pingüino. Y bueno, y aquí ya con esto nosotros ya tendríamos aplicado lo que sería nuestro filtro. Y bueno, y eso sería toda la presentación que haría yo con respecto a Pipes. Gracias por ver y espero que les sirva.